Comenzamos aquí con los temas de geometría analítica y en primer lugar veremos los distintos tipos de ecuaciones de la recta en el plano cartesiano, es decir, en dos dimensiones. Paramétrica vectorial, paramétrica cartesiana, simétrica, implícita, explícita y segmentaria. Veremos en particular el marco teórico para la ecuación paramétrica vectorial y para la ecuación implícita. Comenzamos presentando el marco teórico a partir de este postulado o axioma básico de la geometría euclidiana. Por un punto pasan infinitas rectas. Comenzamos representando aquí en GeoGebra un punto P sub 0, arbitrario, cuya abscisa vale 2 y cuya ordenada vale 3. De acuerdo al axioma que acabamos de enunciar, por este punto, P sub 0, pasan infinitas rectas. El siguiente ítem importante del marco teórico viene a partir del gráfico que vemos en pantalla. Tenemos los puntos O, el origen de coordenadas, P sub 0 y P. Con dichos puntos podemos plantear que el vector OP es igual al vector OP sub 0 más P sub 0P. Y observamos que este vector P sub 0P y este vector D son paralelos, por lo cual existe un número real o escalar lambda, tal que P sub 0P es igual a lambda por el vector D. A continuación, esta expresión lambda por D la reemplazamos aquí arriba y llegamos a la expresión final de lo que se conoce como ecuación paramétrica vectorial de la recta. Este vector OP es igual a OP sub 0 más lambda por el vector D. Este vector D paralelo a la recta L se denomina vector director de la misma, puesto que brinda la orientación de la recta en el plano cartesiano. Observamos aquí por último que el vector OP sub 0 denota el vector posición del punto P sub 0 dado como dato para esta recta. Es el vector posición puesto que va desde el origen hasta el punto P sub 0. La ecuación paramétrica vectorial de la recta en el plano necesita de dos elementos básicos. Un punto de la recta, seguimos con nuestro P sub 0, 2 de abscisa, 3 de ordenada, y un vector director que marque la orientación de la recta en el plano. Como podemos observar, el director es paralelo a la recta. Nosotros podemos activar el deslizador y en todo momento vemos que va cambiando la dirección del vector director y consecuentemente cambia también la orientación de la recta en el plano. Pero siempre la recta es paralela al vector director. Para el ejemplo 1, que comenzaremos a desarrollar a continuación, nuestros datos serán precisamente el punto P sub 0 de coordenadas 2, punto y coma 3, y este vector director que tiene componentes menos 4 de abscisa, 1 de ordenada. Con estos datos que presentamos en el gráfico de GeoGebra,
Comenzaremos por hallar las ecuaciones paramétrica vectorial y cartesiana de la recta que pasa por este punto, paralela a este vector. A continuación, si es posible hallarla, y de no serlo, ¿por qué no se puede?, intentaremos encontrar la ecuación simétrica. Y por último, las ecuaciones explícitas, la que más probablemente recuerden nuestras alumnas y alumnos del secundario, la implícita y la segmentaria, explicando cuándo esta última puede obtenerse. A partir de los datos dados, entonces, el punto P sub 0 y el vector director, escribimos la expresión genérica X mayúscula, que en realidad representa X minúscula, punto y coma, y minúscula, es decir, uno cualquiera de los infinitos puntos de la recta. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, esta dupla genérica queda igual. El dato 2, 3 más lambda por el vector director. En realidad, X punto y coma y representa acá cualquier vector genérico que va desde el origen hasta uno cualquiera de los infinitos puntos de la recta. Y 2, 3 está representando el vector que va desde el origen hasta este punto. Es muy importante no confundir y creer que esto representa un punto y esto un vector. Lo que estamos planteando aquí, en función del marco teórico brindado anteriormente, es una suma vectorial de vectores en el plano cartesiano. Esta es, por tanto, la ecuación paramétrica vectorial de la recta en el plano. A continuación, desglosamos la paramétrica vectorial de acuerdo a sus componentes cartesianas, donde x es igual a 2 más lambda por menos 4, expresión que aparece aquí, e y es igual a 3 más lambda por 1. Lo único que hacemos aquí es esta operación, más por menos, menos, y lambda por 1, lambda. Por lo tanto, las componentes cartesianas quedan x igual 2 menos 4 lambda, y igual 3 más lambda, es decir, ambas componentes, abscisa y ordenada de un punto cualquiera de la recta, expresadas en función del parámetro real o escalar lambda. La conocemos como ecuación paramétrica cartesiana. Tercer paso. En estas dos expresiones despejamos el parámetro lambda. En la primera ecuación, el 2 pasa restando y el menos 4 pasa dividiendo. Por tanto, x menos 2 sobre menos 4 es igual a lambda. En la segunda ecuación, el 3 pasa restando y el 1 que está multiplicando a lambda pasa dividiendo. Sabemos que así como es el neutro de la multiplicación, el 1 también es el neutro de la división. Pero aquí hay una razón que veremos enseguida por la cual enfatizamos escribir este 1 en el denominador. Aplicando transitividad, podemos decir que dos expresiones algebraicas iguales a una tercera son iguales entre sí. Por lo tanto, igualando x menos 2 sobre menos 4 a y menos 3 sobre 1, arribamos a la ecuación simétrica. Nuestras alumnas y alumnos podrán observar que aquí los dos denominadores, menos 4 y 1, no por casualidad, son las componentes del vector director de la recta. Por esa razón, podemos observar que si una de las dos componentes del vector director vale 0, cosa que puede ocurrir perfectamente, no
existe ecuación simétrica de esa recta en el plano. En el cuarto paso, repetimos nuevamente la ecuación simétrica de la recta que habíamos obtenido al final del paso anterior. A continuación, simplemente cada uno de los denominadores pasa multiplicando al otro miembro de la igualdad. X menos 2, consecuentemente, queda multiplicado por 1, e y menos 3 queda multiplicado por menos 4. En el quinto paso simplemente aplicamos distributiva en los dos miembros de la igualdad. X menos 2 por 1 da X menos 2. Menos 4 por y, menos 4y. Y el otro término es menos 4 por menos 3. Por lo tanto, X menos 2 es igual a menos 4y, menos por menos más 4 por 3, 12. A continuación, menos 4y pasa sumando al primer miembro de la igualdad, 12 pasa restando y obtenemos x menos 2 más 4y menos 12 igual a 0. Finalmente, en esta expresión, reagrupamos los dos términos que tenemos aquí, menos 2 menos 12, y obtenemos x más 4y menos 14 igual a 0, conocida como ecuación implícita de la recta en el plano. A partir de la expresión implícita, despejamos el término que contiene a la y. La x pasa restando y el 14 negativo pasa sumando. A continuación, el 4 que está multiplicando a la y en el primer miembro de la igualdad pasa dividiendo al segundo miembro de la igualdad y lo distribuimos entre los dos términos que allí se encuentran. Menos x sobre 4 se convierte en menos un cuarto por x, expresión equivalente, obvio, más 14 dividido 4, 14 cuartos. Por lo tanto, llegamos a que y igual menos un cuarto por x más, dividimos numerador y denominador entre 2 y obtenemos 7 medios. Ecuación conocida como explícita de la recta en dos dimensiones. Es la forma más usual que se ve en el colegio secundario, donde menos un cuarto, el número que multiplica la x, se llama pendiente y da la inclinación de la recta, y el término independiente 7 medios se conoce como ordenada al origen. La ecuación explícita de la recta que vimos en la diapositiva anterior brinda dos datos muy importantes respecto de la recta. El término independiente 7 medios se conoce como ordenada al origen. Es el punto donde la recta intercepta al eje Y o eje de ordenadas, es decir, el punto cuya abscisa X vale 0 y cuya ordenada Y vale 7 medios. El número que multiplica a la X, menos un cuarto en este caso, se conoce como pendiente de la recta y numéricamente representa la tangente del ángulo que la recta está formando con el semieje positivo de las X. Siendo la pendiente M la tangente del ángulo que la recta forma con el semieje positivo de las X, en este caso vale menos un cuarto. Por lo tanto, el ángulo φ será el arco cuya tangente vale menos un cuarto. Resolvemos con calculadora dicho cálculo y obtenemos menos 14.04. Lo que estamos obteniendo en realidad es este ángulo que aquí aparece positivo,
El hecho de que en la calculadora nos haya dado menos 14.04 indica que están considerando el giro horario, mientras que nosotros consideramos aquí el giro antihorario correspondiente, insistimos, al ángulo que la recta está formando con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, a alfa lo obtendremos sumándole a 180 grados este ángulo negativo. Es decir, a 180 le restamos 14.04, lo cual nos da 165.96 grados, que es el ángulo que observamos aquí. Calculadora mediante, si queremos precisión, alfa vale 165 grados 57 minutos, prácticamente 50 segundos. Esos son entonces los datos muy importantes de la recta que nos brinda la ecuación explícita, que insistimos es la más vista en la enseñanza secundaria. 7 medios ordenada al origen, menos un cuarto, la tangente de este ángulo, el que la recta está formando con el semieje positivo de las X tomado en el giro antihorario por convención. En este séptimo paso partimos de la ecuación implícita. Este 14 que está restando pasa sumando al segundo miembro de la igualdad. Y como obviamente 14 es un número distinto de 0, dividimos miembro a miembro, es decir, todos los términos de los dos miembros de la igualdad entre este número. X sobre 14 más 4y sobre 14 igual 14 catorceavos. A continuación, este 4 pasa dividiendo al denominador y 14 sobre 14 da 1. Por último, simplificamos 14 cuartos, numerador y denominador entre 2, y llegamos a la expresión x sobre 14 más y sobre 7 medios igual 1, que se conoce como ecuación segmentaria de la recta. Insistimos, es posible obtener la ecuación segmentaria de una recta en el plano si dicha recta no pasa por el origen. Si acá tuviéramos como ecuación x más 4y igual 0, sería un absurdo pretender expresar x sobre 0 más 4y sobre 0 igual 0 sobre 0. Insistimos, eso es un absurdo. Si la recta pasa por el origen, carece, no tiene ecuación segmentaria. Aquí observamos el gráfico en GeoGebra, la expresión de la ecuación segmentaria obtenida en la diapositiva anterior, x sobre 14 más y sobre 7 medios igual 1, 14, número que divide a la x, abscisa al origen. 7 medios, número que divide a la y, cuya expresión decimal nos da aquí GeoGebra, 7 medios es 3,5, ordenada al origen. De las infinitas rectas que pasan por P sub 0, analizaremos a continuación dos en particular. Comenzaremos por obtener la ecuación de la recta que pasa por P sub 0 paralela a este vector director, el versor o vector unitario y cuyas componentes son 1 y 0. La ecuación paramétrica vectorial indica que cualquier punto de coordenadas x y
de esta recta tiene el punto 2, 3 más lambda por el vector director 1, 0. Es la recta que observamos aquí, pasa por P sub 0, paralela a este vector director. A continuación desglosamos la ecuación paramétrica vectorial en la paramétrica cartesiana. La componente x es igual a 2 más lambda por 1 y la componente y es igual a 3 más lambda por 0. 1 por lambda queda x igual 2 más lambda, 0 por lambda igual 0, queda y igual 3. Si nosotros quisiéramos despejar en esta expresión lambda, nos quedaría que es igual a x menos 2. Y cuando reemplazamos acá lambda por x menos 2, al multiplicarse por 0, da 0. Y por lo tanto, la ecuación de esta recta es y igual 3. Indica, insistimos, la ecuación de una recta paralela al eje de abscisas o bien perpendicular al eje de ordenadas, siendo su vector director el versor y, cuyas componentes, repetimos, son 1 y 0, o bien cualquier otro vector paralelo a este. Como por ejemplo el que señalamos aquí. Es decir, insistimos, lo hemos reiterado varias veces, existen infinitos vectores directores paralelos a una recta dada que pasa por un punto que conocemos como dato. La otra recta en particular, cuya ecuación vamos a analizar a continuación, pasa por P sub 0 y es paralela al eje de ordenadas o bien perpendicular al eje de abscisas. Su vector director es el versor o vector unitario J de componentes 0 y 1. Dicha recta que observamos en pantalla tiene por ecuación paramétrica vectorial x punto y coma y 2 punto y coma 3 coordenadas de P sub 0 más lambda por el 0, 1 versor J que observamos aquí. De nuevo desglosamos la paramétrica vectorial en paramétrica cartesiana, donde x es igual a 2 más lambda por 0 e y es igual a 3 más lambda por 1. Como lambda por 0 da 0, 0 más 2, nos queda x igual 2. E y igual 3 más lambda. De nuevo, si despejamos lambda aquí, es igual a y menos 3. Y si reemplazamos acá y menos 3 queda multiplicado por 0. Por esa razón, x igual 2 es la ecuación de esta recta, que tiene como característica particular que al ser paralela a este versor o a cualquier otro vector paralelo al mismo, como por ejemplo este vector que vemos aquí, al ser, insistimos, una recta paralela al eje de ordenadas o perpendicular al eje de abscisas, siendo su ecuación x igual 2, esta recta carece de pendiente. No tiene pendiente. Es decir, en este caso particular, no podemos encontrar ecuación explícita de esta recta. No existe.
Ahora los datos que presentamos para hallar ecuaciones de la recta en el plano cartesiano cambian. Nosotros tendremos como dato el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0 e y sub 0 y un vector normal cuyas coordenadas veremos a continuación designamos como A y B. El marco teórico nos indica en su ítem 1 que el vector P sub 0P es paralelo a la recta L y en particular está contenido, incluido en la misma. Sabemos que esta recta es perpendicular a este vector normal y por lo tanto el vector P sub 0P, por ser paralelo a la recta, también es perpendicular a dicho vector normal. Por lo tanto, como los vectores P sub 0P y N son perpendiculares, su producto escalar vale 0. Siendo el vector normal, como dijimos recién, de coordenadas A y B, haciendo este producto escalar que podrán encontrar todo el desarrollo teórico en los apuntes de cátedra, llegamos a la ecuación implícita de la recta en el plano, en el cual, insistimos, el coeficiente de x es la primera componente del vector normal y el coeficiente de y la segunda componente de dicho vector. En el siguiente ejemplo, nuevamente con el dato del punto P sub 0, 2,3, y un vector normal ahora a la recta que queremos hallar, precisamente encontraremos la ecuación implícita de dicha recta y comprobaremos que es la misma que obtuvimos en el ejemplo 1. Con el punto dato P sub 0, 2,3 y un punto genérico de la recta P, x, y, vamos a plantear el producto escalar dado en el marco teórico. Primeramente, obtenemos P sub 0P, que no es otra cosa que la diferencia entre el vector que va desde el origen hasta el punto genérico y el que va desde el origen hasta el punto dato P sub 0. Realizamos esta resta entre vectores componente a componente y obtenemos que P sub 0P tiene esta expresión genérica. A continuación planteamos el producto escalar mencionado y queda que x menos 2, punto y coma, y menos 3, producto escalar por el vector normal 1, 4, debe dar 0. Realizamos el producto escalar, como ya sabemos, suma de producto entre componentes homólogas, x menos 2 por 1, más y menos 3 por 4, x menos 2 por 1 da x menos 2, 4 por y, 4y, 4 por menos 3, menos 12. Por último, sumamos algebraicamente estos dos números y llegamos a la ecuación x más 4y menos 14 igual 0, ecuación implícita de la recta que coincide obviamente con la que obtuvimos en el ejemplo 1. A partir de aquí, si lo requiriera el ejercicio, podríamos hallar directamente la explícita y la segmentaria. La ecuación implícita de la recta, tal como la tenemos expresada aquí, si aparece como dato inicial en un enunciado, nos está brindando, insistimos, una información muy importante. 1 por x más 4 por y menos 14 igual 0. Se observa
que el coeficiente de x y el coeficiente de y están representando las componentes del vector normal a dicha recta. El vector normal, insistimos, 1,4, 1, coeficiente de x, 4, coeficiente de y. Teniendo el punto dato P sub 0, que venimos manejando en los ejemplos, 2 de abscisa y 3 de ordenada, y el vector normal a la recta, cuyas componentes son 1 y 4, también podemos hallar la ecuación implícita sin necesidad de plantear el producto escalar visto anteriormente. Tomamos la expresión implícita general de la ecuación de la recta, a por x más b por y más c igual 0, y procedemos de la siguiente forma. En lugar de a, ponemos 1, 1 por x. En lugar de b, ponemos 4, 4 por y, más c igual 0. Resta en esta expresión hallar el término independiente c, para lo cual reemplazamos x por la abscisa del punto dato, 2, e y por la ordenada del punto dato, 3, y obtenemos esta expresión en la cual la única incógnita es c. Realizando las sencillas operaciones, 1 por 2, 2, 4 por 3, 12, llegamos a que 2 más 12 más c es igual a 0, es decir, 2 más 12, 14, más c igual a 0, por lo tanto c es igual a menos 14. En definitiva, concluimos que nuestra ecuación implícita queda 1 por x, x, más 4 por y, 4y, y en lugar de más c, menos 14 igual 0, que es la ecuación implícita obtenida anteriormente. Una observación importante a lo que realizamos en este tercer paso. Para hallar el término independiente c en la ecuación implícita genérica que observamos aquí, utilizamos el hecho de que, como P sub 0 de coordenadas 2 y 3 pertenece a la recta, necesariamente verifica su ecuación. Es decir, siempre que tengamos un punto como P sub 0 que pertenece a la recta, las coordenadas del punto verifican la ecuación de la misma, y eso es lo que nos habilita a reemplazar en esta expresión x por 2 e y por 3, tal cual hicimos en este paso previo a la obtención del término independiente c. Por último, entonces, presentamos la recta obtenida, el vector director, y aquí aparece el vector normal dado como dato en el ejemplo 2. Nosotros obtuvimos la ecuación de esta recta en el ejemplo 2 precisamente a partir del vector normal y del punto P sub 0. GeoGebra nos muestra claramente que el vector normal y el vector director son perpendiculares entre sí, y del mismo modo podemos observar que el vector normal es perpendicular a la recta dada. Analizamos aquí observaciones sobre las distintas ecuaciones que hemos obtenido para las rectas en el plano. Primera, si tenemos un punto dato P sub 0 de abscisa x sub 0 y ordenada y sub 0 y un vector director D cuyas componentes son D sub 1 y D sub 2, podemos obtener las ecuaciones paramétrica vectorial y cartesiana.
el vector director siempre es distinto del vector nulo. Es decir, una de sus dos componentes puede ser 0. Las dos simultáneamente no. Repetimos, el vector director es distinto del vector nulo. Segunda observación. Si el vector director D es tal que sus dos componentes, D sub 1 y D sub 2, son distintas de 0, existe ecuación simétrica de la recta. Si una de las dos vale 0, no existe esta ecuación. Tercera observación. En la expresión implícita a por x más b por y más c igual a 0, el coeficiente de x, a, y el de y, b, son las componentes del vector normal a dicha recta, que sabemos es perpendicular a la misma. Al igual que el director, el vector normal es distinto del vector nulo. Una de sus dos componentes puede ser 0. Las dos simultáneamente no. Insistimos, el vector normal es distinto del vector nulo. Cuarta observación. En la expresión implícita a por x más b por y más c igual a 0, si el término independiente c es igual a 0, la ecuación implícita queda reducida a esta expresión, a por x más b por y igual a 0. La recta pasa por el origen, en cuyo caso no tiene ecuación segmentaria. Quinta y última observación. En la expresión explícita y igual a m por x más b, si la pendiente es igual a 0, la recta y igual b es horizontal. Y si no existe pendiente, la recta es de la forma x igual a. Se trata de una recta vertical. Cerramos con esta observación muy importante. Aquí tenemos graficada la ecuación de la recta que desarrollamos en los ejemplos anteriores. El punto dato P sub 0, abscisa 2 ordenada 3, el vector director menos 4, 1, la ecuación paramétrica vectorial correspondiente x punto y coma y igual 2 punto y coma 3 más lambda por el menos 4, 1, y la ecuación explícita que obtuvimos y igual menos 1/4 por x más 7 medios. Es muy importante notar aquí que si nosotros tomamos la ordenada del vector director y la dividimos por la abscisa de dicho vector, resulta la pendiente de la recta. O sea, 1 sobre menos 4, es decir, menos 1/4. Repetimos. Si dividimos la segunda componente del vector director entre la primera, el número obtenido menos 1/4 es la pendiente de la recta en la ecuación explícita. Como síntesis final indicamos que comenzamos viendo la ecuación paramétrica vectorial de la recta en el plano, luego vimos la paramétrica cartesiana, a continuación la simétrica, la implícita, la explícita y la segmentaria. En el próximo video estudiaremos las posiciones relativas de las rectas en el plano.